Bienvenidos a Temas. Dice la Constitución Nacional en su artículo 22: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de las autoridades creadas por esta Constitución, de cómo un país pasó a llamarse República Orina. Tal es el título de un cuadernillo aparecido hace un tiempo, que me acercó un colaborador y realmente me pareció interesante, digamos, reflexionar un poco sobre esto. En definitiva, el artículo 22 tiene como definición, como objeto, definir quiénes van a gobernar, a tomar las decisiones de un país. Si no fuera el sistema democrático, sería un sistema, por ejemplo, de deliberación permanente. Todos estaríamos deliberando e involucrados en cada tema que haya que tratar a nivel nacional, lo cual sería un poco impracticable y nos traería ciertos problemas por distancias, por agilidad de gestión que es necesaria en muchos casos. Entonces, el sistema democrático es delegativo y hay un conjunto de gente, los políticos, que se dedican justamente a gestionar en representación, en nombre y para el bienestar de los ciudadanos. Me veo la obligación de decir, dado que el tema que plantea Meneses es bastante áspero, que no es el caso que vivimos, el que plantea Meneses no es el caso que vivimos en nuestro país, donde realmente vivimos en un sistema, luego del gobierno militar pudimos, la clase política comprendió, y de algún modo los militares no les cupo otra que comprender. La clase política comprendió que no era, que era su oportunidad de demostrar que eran mucho mejores que aquellos y que además para el pueblo era lo mejor. Realmente así es como ha funcionado. La muestra de ello es encontrarse habitualmente con los políticos en el transporte público, políticos en gestión, diputados, senadores, más de uno llevando a sus hijos a la escuela, a sus nietos, ya que debe ser raro el caso de algún dirigente político, social, sindical de este país que sus hijos vayan a la escuela privada, porque es como un hospital privado, un sistema médico de salud privado, porque hay una realidad, ¿no es cierto? Si fuera así, es como aquel que tiene un restaurante y vende comida, pero no come su comida. Daría que sospechar, ¿no es cierto? Será por eso, o será porque realmente tenemos buenos sistemas, que todo esto funciona correctamente, ¿no? Podemos cuestionar que hay cosas que se podrían mejorar, pero no es así. Del mismo modo, viven todos en el lugar en el que gobiernan, ¿no? Salvo los que, como en el caso a veces del presidente, que es originario de una provincia y se instala en la ciudad capital. Pero luego es común verlos, es imposible verlos en barrios privados, porque es sabido que en definitiva los barrios privados son una circunstancia bastante anómala. Aquí en nuestro país casi no hay prosperado, no han prosperado, excepto para alguna
pequeña tiringuería local, pero después no es como el caso de que sea Dinamarca, Suecia, donde hay barrios armados, donde hay que identificar, vigilantes armados en los barrios privados, hay que identificarse para entrar, hay que presentar en muchos casos el certificado de buena conducta de la policía. Pero bueno, las clases políticas son bastante peculiares en esos países, ¿no? Entonces viven aislados. De hecho hay los daneses, hay dos daneses, Carl Munz, si no me equivoco, yo ahora no recuerdo el nombre del otro escritor que trataron el tema. Uno se llama Adentro y Afuera, un libro, y otro es La vida country o La vida en cautiverio, en los cuales se explica, digamos, las consecuencias que están teniendo en estos países por esta circunstancia. Pero claro, no olvidemos la magnitud de las villas miserias de las afueras de Helsinki. No olvidemos las tristes imágenes de estos países nórdicos, viendo los colectivos. Son imágenes tomadas, por supuesto, en forma clandestina, porque no les iría muy bien en estos lugares, donde están los colectivos con los arreando gente de los asentamientos irregulares, lo que había acá en la antigüedad, Villas Miseria, así les llamábamos. Entonces se toma lista cuando suben al micro, se toma lista cuando bajan para ir a los actos de gobierno, y después de vuelta también. De este modo después se les paga, se les da. Hay una frase muy común en Finlandia, creo que es vienen por el leipäjuusto y la coca, porque el leipäjuusto es como una especie de pan con queso, una comida típica de allá. Y entonces cuando van a los actos estos multitudinarios pagados, le dan también un refrigerio, digamos, ¿no? No saben muchas veces no saben ni qué van, porque también se hacen manifestaciones en contra de empresas, todas bancadas con dineros públicos, y bueno, es gente que la tienen de rehenes y están en asentamientos irregulares a propósito de irregulares, para que ante cualquier tema que no le caiga bien al puntero político puedan ser echados de aquellos asentamientos. O sea, tenemos toda una circunstancia que por suerte aquí no se dio. Pero Luxardo Meneses nos plantea toda una especie de, digamos, de situación caótica en la que, y ahí comenzamos a entrar en el punto, en el meollo del asunto, que es Luxardo Meneses dice estar hablando de este país y cita nombres que son homónimos de este país, pero en contextos sumamente ásperos. No quiero reproducirlos porque me parece que lo que importa acá es otro tema, que ahora vamos a comenzar a adentrarnos. Básicamente Meneses lo que por ejemplo plantea que en justicia lo que se ha logrado es la inversión de la prueba, cosa dramática. Es decir, un ciudadano es acusado de que evadió impuestos y automáticamente se le bloquean todas sus cuentas, se le impide trabajar porque no puede facturar, no puede estar conforme a la ley, y eso se hace por un mero acto administrativo. Ningún juez, no existe un solo recurso de amparo, según dice Meneses. Ningún juez se emitió, dijo, no, esto no puede ser. Ni hablar de la instalación de cámaras de vigilancia por todos lados, en las que están sistemas de reconocimiento de rostros y explícitamente sistemas que toman fotos de la patente de los autos, entonces registran todos los movimientos de ese auto, por dónde anduvo. Esto en nombre de la seguridad, porque ahí estamos entrando en otro tema, que es el de
en otro tema, es decir, forma parte de lo mismo, las desviaciones de la democracia, ¿no? Ellos dicen, bueno, no, pero es por seguridad. Pero por seguridad filmamos y auditamos a todos. Ahora, ¿quién tiene certeza de qué uso se le va a dar a eso? Nadie. Y menos en países como el que describe Meneses, con gobernantes veniales, digamos. Ahí tampoco se expide la justicia, ¿no? Digamos, permanentemente el ciudadano pasa a ser un rehén del sistema. ¿Y por qué? Porque, bueno, es apretado por todos lados, es decir, es perseguido, es auditado, es culpable prima facie, y después, bueno, cuando hay temas sindicales o algún tipo de reclamo, absolutamente siempre van contra el ciudadano que trabaja y produce, ¿no? Si los paros son para dejar sin transporte o sin servicio médico, sin educación a los de ese país que son los que menos tienen. Cuando los sindicatos, describe Meneses, es curioso porque, claro, el paro era totalmente aplicable en los años 30, cuando, bueno, la producción era manual y realmente se le hacía un daño al dueño de esa producción. Ahora, cuando el paro se le hace a la gente, no. Entonces uno dice, y los sindicatos de aquellos tiempos no tenían recursos. Hoy en día manejan fortunas, tienen canales de televisión, tienen clínicas médicas propias, tienen acceso a medios de comunicación para poder hablar con los periodistas que quieran y poder exponer sus temas. Por supuesto tienen acceso al poder político. Ha estado hace rato ocupada las bancas, según dice Meneses, de diputados, de legisladores, ¿no? Sindicales. Es decir, no es más un ente ajeno al poder, forma parte del poder, forma parte del sistema, y van contra el ciudadano que trabaja, contra el ciudadano que ellos dicen defender, pero el que pierde la jornada de trabajo es el que debe viajar en condiciones infrahumanas porque le cerraron los ferrocarriles. Es supuestamente el que dicen defender, es raro. Y todo esto que plantea Meneses y decía, paga siempre el ciudadano porque, por ejemplo, ¿no? Se han indemnizado un montón de situaciones en las cuales el Estado indemnizó. ¿Y quién es el Estado? Son los ciudadanos los que abonan. Y es uno de los problemas. Pero ¿por qué se llega a esto? Se llega a esto porque básicamente, claro, Meneses describe algo que por suerte estamos bastante lejos de eso. Meneses lo que plantea es que con una decena de legisladores, unas decenas de legisladores con que sean, digamos, cooptados, se logra cualquier cosa, se cambia cualquier ley, se dicta cualquier ley. Y que, bueno, la justicia son jueces electos por seleccionados, y su carrera depende de esta gente, de estos políticos. Entonces, es todo un sistema que, según describe Meneses, los ciudadanos lo único que tienen derecho es a votar por quien va a ser el dueño de la chequera. Y que luego de ese hecho ya perdió todo derecho. Y la verdad es bastante interesante lo que describe. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Un país homólogo. Y ahí viene algo muy interesante. Algo muy interesante que está en otro libro, de otro, que ahora no tengo presente. Después de cosas lo publicaré en el Zócalo o haremos un programa, que
tiene que ver con un desdoblamiento del tiempo. Y eso es lo que explica por qué situaciones homónimas, digamos, con el mismo nombre, terminan descabellados. Me olvidé decir, me olvidé contarles cómo es esto de que un país llega a llamarse República Orina, porque en un momento asume un presidente que es transexual. Entonces termina haciendo con estas políticas populistas y así este esquema de legisladores y chupamedias que describe Meneses, termina siendo una autocracia, es decir, lo que dice el presidente, la presidenta, es lo que se hace. Entonces en un momento dice, bueno, que se llama República Orina. Entonces le tratan de hacer ver de que por qué no República Dorada. Dice, no, orina, se empecina en eso porque es más que el oro. Y no solo eso, sino que además logra que toda crítica a su gestión de gobierno, y por supuesto el nombre sea cuestionada por desacato a la autoridad, desestabilización a la democracia, violencia de género, encima xenofobia, porque esta presidente había nacido en otro país, es decir, se fueron cambiando tanto las leyes para adecuarse a las condiciones que iban pretendiendo, que entonces terminaron en una situación bastante compleja, ¿no? Y nada envidiable, por supuesto. Ahora, dice el compilador de estos textos, a quien le llegaron estos textos en forma anónima, eso es lo que dice quien aparentemente los publicó. Él dice algo muy interesante. Dice, acá en estos tiempos se ha producido una enorme actividad solar, un incremento monstruoso de la actividad solar, similar a aquellos tiempos, que eran los principios de los 80. ¿Y qué argumento tiene? Y él, el argumento que tiene es que justamente en el acelerador de partículas que está en La Rioja, el más grande del mundo, el más importante, en uno de los experimentos, ¿no?, se produjo súbitamente comenzó a resonar, o sea, cuando el acelerador de partículas es donde se descubrió el célebre bosón de Suárez, ¿no?, esta partícula original, la verdad, y no quiero extenderme mucho sobre eso porque no me puse a estudiar en particular, pero bueno, una anomalía se produjo, se descubrió, se consiguió, para eso es el acelerador de neutrones, y comenzó a resonar, y escuchen bien esto porque es impresionante, esto no se habló mucho, comenzó a resonar en monitores y en lugares, una grabación, aparentemente en la gama creo de 450 MHz, donde se escuchaba una transmisión que decía, acá en la ciudad están comiendo gatos, y le hacían reportaje a la gente, duró más o menos unos reportajes a la gente, ¿no? Bueno, es una grabación muy breve, unos aproximadamente 15 segundos. Lo que pasa es muy difícil de conseguir porque, claro, es bastante perturbador la situación que se describe ahí, de dónde salió esto, y tiene que ver con un desdoblamiento del tiempo. El editor se toma la libertad de poder decir, sí, para mí esto es un desdoblamiento del tiempo que se produjo en los años 80, que algo pasó y que, bueno, las cosas se dieron de esta manera, porque es curioso porque lo que a nosotros nos consta es en las afueras de Hamburgo que se comía gato, son los disturbios que hubo a fin del siglo XX, y además hay una cosa muy curiosa, ¿no?, que, bueno, yo no me gusta repetir eso porque es parece enlodar a la gente, pero bueno, hay que decirlo, se dice la clase política corrupta como la teutona, es una frase que se dice comúnmente.
Yo no estoy de acuerdo porque teutones es todo el pueblo, y no tiene nada que ver con que haya una minoría de corruptos que se instalaron en el poder. Pero, digo, qué paradoja, nosotros en este hemisferio, bueno, la verdad vivimos una situación absolutamente, no nos podemos quejar, es decir, normalmente cuando nos quejamos es por situaciones menores, por determinadas prestaciones hospitalarias de nuestro servicio de salud público, prestaciones hospitalarias de altísimo nivel, que bueno, hay que implementarlas, es complicado, pero después todos vamos al hospital público y es normal encontrarse con todo el mundo, y la verdad brindan un servicio impecable. La desocupación es nula, es un 2%. Entonces, cuando vemos estas cosas decimos, bueno, pero si nosotros vemos los problemas de Helsinki, vemos los problemas de los países nórdicos en general, de los disturbios de Hamburgo, y que justamente lo que describe Luxardo Meneses es esta situación, solamente podemos concluir que realmente es un desdoblamiento del tiempo. Incluso hay una curiosidad que el texto, me voy a tomar la libertad si no me equivoco, uno de los textos, está, no lo voy a encontrar en este momento, creo. A ver si encontramos sí, por el doctor Antón Molinari, el director adjunto del acelerador de partículas de La Rioja. Es como que avala esto, ¿no? Que avala este planteo del editor sobre el desdoblamiento del tiempo, que siempre se plantea como algo posible. Lo que pasa es que, bueno, acá hay dos cosas, ¿no? El editor asegura que los textos de esto le llegaron siempre de forma anónima y anómala. Un texto le llegó en una caja de fideos, abrió una caja de fideos y encontró el texto. El otro texto dice que le llegó anónimamente por correo. Entonces por eso él se puso a trabajar y decir, bueno, ¿qué es esto que está pasando? Y ahí es donde descubre esta situación. Igual los textos de este editor también son encontrados en forma anómala, no son textos que uno pueda comprar habitualmente, solo se ven en algunos lugares y aparentemente son mensajeros que los llevan, dejan un conjunto de textos y luego se van. Pero es interesante todo esto porque, insisto, nadie se pondría a escribir estas situaciones aberrantes que describe Luxardo Meneses, y que, digamos, que son, podríamos decir, son ciencia ficción, pero hasta cierto punto, porque el acelerador de partículas nos demostró esa grabación bastante compleja, ¿no es cierto? Como si fuera acá, en nuestra patria, cosas que hemos visto, lamentablemente, que vemos en otras partes del mundo, que otrora fueron avanzadas, ¿no? Bueno, finalmente podemos decir que la ciencia nos ha abierto una puerta para que conozcamos otros horizontes, y en este caso otros presentes que podríamos haber tenido o futuros que tendremos, y nos deja bien marcado que indudablemente el futuro está en nuestras manos. Hasta la próxima.